Ya estamos 8:44, conversamos de política y de actualidad como todos los días acá en Mesa Central. Este segmento es una presentación de Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales, y la seguridad inteligente de Securitas para tu empresa. Hernán Larraín, que se está riendo. ¿De qué se están riendo? Primero, muy buenos días. Buenos días, Hernán. Me alegro que estés aquí en Valenzuela. Yo me alegro que tú estés acá, gracias. Muchas gracias, por pero la venir. gente te pedía. No, que estábamos aquí hace Espera, 2 minutos. Jimena Jara, ¿cómo estás? Buenos días. Oli, aquí Se estaban riendo, Jimena y Hernán se están riendo. Yo para que justo no, estaba fuera para que del no estudio. crean que siempre estamos solo peleando. No, me dijo, y él me dice, oye, ¿y cuál es tu joyita hoy? Y yo no alcancé a responder y me dice, ¿con qué me vas a culturalizar? ¿Y esa es tu No. joyita? No, pero cultura no es mi joyita, Jimena Jara. Pero es mi tema. Respira, aliviada. Es tema para después. Es mi recomendación. Recomendaciones que Fiscal Nacional. Una fundación, voy a recomendar una fundación. Nueva. Bien. Parte con la joyita, Jimena Jara. Oye. Si tienes la oportunidad de estar como en blanco, ¿viste? No tienes que contestar a nada. Claro, voy a venir no animosa. Que te quiero decir que además la semana en que no estuviste solo peleamos con... No, mentira, no. Yo vi que la Isabel con la Tatiana Clima pelearon en la Isabel Plaza. No, el jueves pasado tuvimos un ¿Ustedes choque. Desde que se lleva esta dupla, diría sí, yo, la de mayor intensidad. Chuta, Sí. ¿y eso que por cultura no había estallado todavía? Para que veáis. No. Pero bueno. ¿Y por qué fue? Recordemos. No, ya. basta. Joyita, Jimena Jara, joyita. Hay que mirar hacia adelante, dijo Pepe Mujica. Oye, Dios nos dio los... No, la naturaleza nos puso los ojos para adelante. Sí, po. Ya, yo voy a hablar de Pepe Mujica igual. Ayer habló Alan Álvarez de Pepe Mujica, hoy día habló la Paula Escobar de Pepe Mujica y Está yo en el Rat Pack voy de hoy. a hablar de Pepe Mujica. Pero como tampoco quiero ser tan irrespetuosa y repetir esto, ni alargarlo como un poema dedicado al mar, quiero centrarme en la comunicación de Pepe Mujica. Yo tuve la ocasión de hablar y de trabajar a propósito de un libro que escribí con un coautor argentino sobre speechwriters presidenciales en América Latina, Ah, qué buena. que incluía el caso de Uruguay y concretamente el caso de Pepe Mujica. Entonces hablamos con Matías Ponce, que era el asesor en discurso de Pepe Mujica. ¿Tú te puedes imaginar lo que es ser asesor en discurso de Pepe Mujica, cierto? Ya, yo se lo voy a resumir, ¿no? Básicamente, él decía que cuando llegó tenía la sensación, mi llegada como asesor de comunicación al gobierno de José Mujica se dio a partir de un recambio en el equipo económico. Entonces dice que apenas llegó, la primera impresión directa radica en que la existencia de asesores de comunicación de gobierno y de análisis político para Mujica era de total irrelevancia e innecesario, como lo aseveró en reiteradas ocasiones dentro de su gobierno. O sea, es súper rico llegar a una pega en la que eres absolutamente irrelevante e innecesario. Tu cargo, tu puesto. Tu claro. puesto, ¿no? Entonces, obviamente, dice, de inmediato comprendí que en su modelo de comunicación política los asesores formábamos una parte más en un eslabón de burocracia técnica innecesaria que estaba lejana al sentido común, hablaba de manera complicada y peor aún, pertenecíamos a una casta universitaria progresista que solo dificultaba más la comunicación. Entonces dice, he ahí que Mujica fue su propio hacedor de discursos, asesor y estratega de comunicación. ¿Y cuál fue nuestro rol? Lo definiría más bien como la reparación de daños o multiplicadores de sus discursos, anuncios de los que no estaba informado el resto del gobierno y amplificadores de sus éxitos. ¿Por qué tomo Qué este buena. fragmento? Porque me parece súper interesante cómo la comunicación de Pepe Mujica es una comunicación que se basa en al menos dos principios que son incombustibles en él. Primero, la coherencia, que incluye, como dice la Paula Escobar en el Rat Pack de hoy, no solo vivir sencillamente, sino también tener la capacidad de dar marcha atrás en varias de sus posiciones más polémicas, como el haber sido Tupamaro y haber abrazado este camino de violencia en una democracia como la de Uruguay, algo que él entiende como un error de su pasado y lo paga con creces, by the way. O también el poder pedir disculpas cuando se equivoca, como cuando dijo lo que dijo sobre Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, un hombre que tiene algo que es clave en la comunicación política, que es la capacidad de generar soluciones de continuidad de manera que su personaje sea un personaje coherente y siempre sólido.
Y lo segundo que quiero destacar de su comunicación en concreto es la capacidad de persuasión. O sea, era un tipo no solo franco, sino un hombre muy capaz de generar sentidos comunes muy rápido. En eso tenía algo como de predicador. Era capaz de encontrar lo básico, lo esencial, el sentido de la vida en 2 frases. Y esto me parece a mí no solo se muestra en la adhesión que generaban sus grandes discursos, que sí, fue un sello consistente, sino en la fuga de Punta Carretas. Él fue llevado a un penal de Punta Carretas, que por cierto hoy día es un shopping, y ahí, a partir de la persuasión con otros reclusos, generan boquetes en las paredes para estar todos comunicados, porque eso era muy importante, y juntos planean la fuga carcelaria más grande de la historia, que él llamó el abuso. Se pusieron todos de acuerdo. No digo que las fugas sean algo bueno, digo que la capacidad de persuasión de Pepe Mujica era tan grande que era capaz de mover esas cosas. A veces para bien, a veces para mal, pero él fue capaz de articularlo todo en una gran narrativa sobre la democracia, sobre el estar juntos, sobre la unidad y sobre la capacidad de reconciliación. Hasta ahí, por ahora. El libro que menciona Jimena Jara se llama Fantasmas de Palacio, lo estoy mostrando en nuestra señal de video. Jimena Jara y Gonzalo Sarasqueta, Fantasmas de Palacio, escritores de discursos presidenciales en América Latina, Hernán Larraín. ¿Quieres hablar de esto o Sí, vamos a sí, tu sí. joyita? De hecho, los voy a sorprender, pero mi joyita está vinculado a Pepe Mujica, Qué pero bonito. desde otro ángulo. A ver. Pero antes de eso, 2 observaciones al punto que hace Jimena. El primero, yo no creo que Pepe Mujica se haya equivocado cuando habló de Cristina, ¿cierto? Recordemos la frase. Se le abre un micrófono y dice, esta vieja es peor que el tuerto, hablando de la presidenta argentina. Qué Y gran momento. el tuerto es el exmarido de Cristina. Néstor Kirchner. Se le escapó el micrófono, que no es que se haya cometido un error, sino simplemente supimos todo lo que estaba en el fondo de sus pensamientos. Tengo la impresión de que tenía razón en eso, don Pepe. Yo creo que él también tenía la impresión de tener razón. Lo que pasa es que pide disculpas por el modo en que Sí, se está sabe lo bien, que él está bien. piensa, ¿no? Está bien. Y lo segundo, recordar una cosa muy puntual. Una vez me tocó estar con Sebastián Piñera en una reunión y comentó, esta noche va a ir Pepe Mujica a comer a mi casa. Esto fue, recordemos, en esa famosa segunda vuelta, donde dio a entender que no estaba ni por Guillé ni por Piñera, ¿recuerdan? Sí, pero lo hizo en el acto de Guille, además. Exacto, exacto. Y comentó Sebastián Piñera de que, a pesar de las diferencias, Sebastián Piñera recordó que tuvo un pasado de guerrillero, no era un ángel, hoy día los muertos son... Pero dijo, la humanidad que tiene Pepe Mujica, que es capaz de identificar y rescatar siempre algo valioso en las circunstancias en las cuales esté, y no la pequeñez, no el defecto, es algo que yo en política no he visto nunca. Esto dijo Piñera en privado, hablando de Pepe Mujica. Y rápidamente conecto con mi joyita. En tiempos hoy, donde lo que lo llevan son los populismos, los caudillismos mesiánicos, ¿cierto? Los extremos, los discursos altisonantes, aquellos que atizan el odio, atizan el resentimiento, que manipulan las emociones. Esto está ocurriendo con líderes performáticos en todo el mundo. Pensemos en Trump, pero también pensemos en Milei, pasa en la izquierda, la derecha, en distintas partes del mundo. El liberalismo, Pablo Escobar decía que Pepe Mujica era un liberal, ¿cierto? Un demócrata, terminó siendo un demócrata, terminó creyendo en alguna forma de capitalismo, ¿cierto? En las libertades individuales, promovió el matrimonio igualitario, etcétera. Pero fue también alguien que cultivó algo que hoy día no está muy de moda, ¿cierto? Pero son ciertos valores y ciertas emociones que son parte de la democracia. Hoy día, el tono de Pepe Mujica es algo más bien excepcional. Y esto yo lo quiero rescatar, ¿cierto? Se puede tener un liderazgo popular, masivo, sin ser un líder performático que trate a su adversario como un enemigo, que vaya a las redes sociales y alimente la resignación y el hastío de las personas. Sin el show, digamos. Exactamente. Pocos han logrado esto, habrá que recordar. Obama, creo yo, que es otra persona que transformó su propia historia en un relato emocionante, ¿cierto? Con la audacia de la esperanza. Así se llamó su primer libro, ¿recuerdan? Hoy día cuando
Por ejemplo, en el caso de Evelyn Matei, muchos dicen, oye, pero hay que ser duro. Tiene que ser más duro que Kaiser y Kast, porque la derecha y el votante está pidiendo que el adversario lo denigremos. Y se busca cierta moderación y cierta... Bueno, creo yo que hay liderazgos que han logrado conectar emocionalmente sin abusar de las emociones, o más bien, conectándose con emociones distintas, como la esperanza, como la compasión y la empatía. Y yo quiero rescatar ese punto de don Pepe Mujica. Sí. Jimena Jara. Yo quiero agregar a eso, es súper interesante porque hay un componente performativo en lo que hace Pepe Mujica igual, ¿cierto? Cuando él se sube a su Volkswagen, cuando él vive en su chacra, él no ignora, no es un ingenuo, Claro, él pero una sabe que eso performance- es una performance low que key, digamos, una y que está- performance de claro, tono bajo. y que está basada en otra cosa, que tiene que ver con la coherencia, con la austeridad, y hacer de la austeridad también un mensaje, ¿cierto? Una performance no entendida como un acto de falsedad, sino como un despliegue, también comunicacional a partir de ese atributo. Y a mí me parece súper interesante porque esa performance, que está basada en quién es él y en un relato que es emotivo y suave al mismo tiempo, es muy viral. Entonces, cuando tenemos una discusión con quienes estamos en comunicación política sobre que la rabia es la emoción que más engagement, es decir, más reacciones, interacciones Tal cual. genera en redes sociales, y por lo tanto hay que atizar la rabia, porque la rabia es lo que rinde en redes sociales. Tú tienes al lado a Pepe Mujica, una persona que no atizó la rabia y que sin embargo fue tremendamente viral en todos sus mensajes, incluso en sus equívocos. Entonces, eso es súper interesante de mirar y de estudiar incluso. Oye, permíteme, Iván, Jimena, cerrar con una cita que encontré de Pepe Mujica. Ya. Sobre esto. En mi jardín hace décadas que no cultivo el odio porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. O sea, había una convicción detrás de esa forma de relacionarse con las emociones y también con algo que él sintió, ¿no? El odio. Con Enal Larraín y con Jimena Jara en este bloque de nuestros columnistas. Y ya que mostré un libro de Jimena Jara, voy a mostrar un libro de Enal Larraín. ¿Este es tu primer libro? Es mi primer libro, No. debutando a los 50. Hermoso. Bien, ¿o no? Hermoso, Sí, muy bien. estamos Yo voy a contentos. votar ¿Y ya como a los plantaste un árbol? 85. ¿Y ya plantaste un árbol? Sí, y tuve 2 niños, así que Está listo. estamos listo. Taylor. La derecha liberal sí existe, está en nuestra señal de video en este momento. Una crónica personal, Hernán Larraín Mate. El autor, felicitaciones Muchas gracias, Iván. por el vástago. el producto. Pero llegamos. Costó, cuesta escribir libros, ¿no? Uf, Es que yo nunca he uf, escrito es un uno, así que- oficio que hay que respetar a los que cultivan esta pega, pero terminarlo es una emoción bien indescriptible. Buena. Y una ¿Cómo vez que tener se un hijo? termina, una vez que se termina, esta imagen me la dio Jorge Selume, ¿se acuerdan del que escribió Tiempos Mejores? Una vez que lo terminas y se publica, es como una botella que va con un mensaje al mar, respecto al cual no tiene ni un control y todo el mundo tiene derecho a decir algo. Igual su mensaje era un poco más que un Bueno. mensaje, era como un grito al mar. Pero el Bueno. tuyo es un mensaje. Era un mensaje, era un papelito escrito con letras mayúsculas. Un Jimena neón. Jara, Hernán Larraín, conversando de actualidad política en esta mañana de Mesa Central. La conversación de actualidad y política. Hernán Larraín, Jimena Jara, Enrique Quique Mujica, buenos días. Muy buenos días. Estaba yo entrevistando esta mañana a Quique, Jimena, Hernán, público, auditor, amables oyentes, Chilenos varios. chilenos todos. Chilenos todos. Entrevistando a Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, hablamos del caso Procultura y del recurso de amparo que se está alegando, se va a alegar esta jornada en la Corte de Apelación de Antofagasta, que presentó Josefina Uneus por el pinchazo de su teléfono. Y estábamos en esa conversación y ante lo que más o menos estaba siendo descrito en la entrevista, Josefina Uneus me escribió. Yo no tenía su celular, digamos. Así que no, ella Se decía unió el al mío. WhatsApp colaborativo. Se unió al WhatsApp O colaborativo. sea, tus conversaciones con ella no están pinchadas. No, pues, pero sabemos. están publicadas por la radio, porque leí todo lo que me... Ya, y dice 2 cosas relevantes en su argumentación. Dice, mi celular nunca ha estado a nombre de la reina. Ah, eso es nuevo. Sí, yo no había oído el dato, Tampoco. porque todo lo que sabíamos es que la Fiscalía pidió la orden, incluyó ese número en la orden de interceptación, porque está en DICOM como protestado el no pago de la cuenta de ese celular. Claro. Y esa es la razón por la que la Fiscalía erróneamente lo atribuyó a la reina. Ya, pero esto cambia entonces diametralmente la intercepción del teléfono de Josefina Uneus. Y agrega 2 cosas. Dice que
la fiscalía se dio cuenta la fiscalía de esto y que 2 días después, que en esos días, después de darse cuenta, es la conversación de ella con el presidente y que 2 días después de la conversación con el presidente, la fiscalía se da cuenta que hay interés y le cambia la calificación a imputada y pide la interceptación y el juzgado la da. O sea que cuando ocurre la conversación con el presidente, el juzgado no había autorización para ese teléfono porque los testigos no son sujetos de interceptación telefónica, digamos. Claro, porque ahí... Es el argumento y resume el argumento del recurso amplio. Claro, porque ahí puede ser 2 hipótesis. La casualidad de se equivocaron con el teléfono, no era de la RAIN, se equivocaron, le saltó esta conversación. Digo, wow, está conversando, la casualidad. Y lo otro, que es lo que dijo Constanza Martínez acá, que esto le están buscando al presidente, esa es la hipótesis de Constanza Martínez, eso lo dijo acá. Le están buscando una conversación al presidente. O sea, que le están buscando quiere decir que hay alguien premeditadamente que está tratando de llegar a algo que Boric diga en alguna parte, en algún celular, teniendo en cuenta que no le pueden pinchar el teléfono a él. Porque han pedido autorizaciones y no se lo han dado. Mm. Un tercer dato que es complementario de esto es que nadie ha visto el famoso DICOM, que sus abogados lo han buscado y no está. En el, La razón que esgrime la fiscalía no, por lo para menos haber, no lo han visto. para haber pinchado ese número de teléfono. Chuta. Así está la cosa. Ya, eso. En la red. No, me hago una pregunta, entre comillas, legal, procedimental, atención, WhatsApp correlativo. Si se obtiene un llamado telefónico que no tiene, por así decirlo, un respaldo en la investigación, ¿cierto? Que es, entre comillas, accidental, pero que termina siendo valioso de un punto de vista legal para la investigación. Bueno, ¿qué se hace en esa circunstancia? Me pregunto, dicho de otra manera, cuando hay una prueba que se obtiene fuera de los criterios que establece la propia ley, ¿tiene validez? Bueno, ¿O no? no. ¿Es impugnable eso? No lo sé. Y me parece que es una cuestión bien Porque cuando te importante. dicen, no, ¿cómo se consiguió la prueba? Pero además no hay una prueba, hay una conversación. Para empezar. O sea, Está bien. como digo, tengamos cuidado también con lo que decimos, porque lo que encuentran es una conversación entre Josefina Uneus y el presidente que no dice nada más que ellos dos tienen una relación que está establecida públicamente, sabemos, y en la que él dice, sí, yo era cercano, así como mucha gente cercana a otra gente a la que se le han probado delitos, por ejemplo, o se puede estar investigando. Entonces, yo entiendo que la fiscalía pueda encontrar accidentalmente que esto es de interés como una línea para seguir. Lo entiendo. Lo que no entiendo es que eso esté en la carpeta, esté publicado, se incorpore en la carpeta. Porque, uno, no es una prueba, es un antecedente que les sirve a ellos para pensar que quizás deberían pincharle el teléfono a Josefina Uneus, autorización que obtienen después de esta conversación. Pero en este momento no hay una prueba fehaciente de nada, hay una línea que a ellos les parece interesante, que me parece bien, pero esta conversación, sin embargo, llega a la carpeta y la conocemos. Entonces, ahí Perdón, a mí me parece como... Solo una precisión, es que ya, para que sea más preciso para todos los lados. No sabemos tampoco. Lo que sabemos es que está esta conversación, pero Claro. no sabemos lo que la Fiscalía, en el entramado de evidencia, Claro. piensa de esa interpreta. conversación. Sí, sí. Para mí, yo pienso lo mismo que tú, o sea, ahí no hay ningún delito. Pero no sabemos si combinado con otras... Claro. Eso no lo Claro, sabemos. no sabemos, pero Es como, solo pero como esa no precisión. sabemos, se incorpora en la carpeta y entonces también queda aquí una cuestión muy jodida que me parece a mí que genera también muchos equívocos, porque esto es muy complicado y así como es, me parece a mí, altamente improcedente decir que aquí hay una animosidad de un fiscal que está haciendo su pega, tiene que hacer su pega. Un fiscal no puede ser amable con la gente a la que está siendo investigada. O sea, tiene que tirar todas las hebras. Esa es su obligación. Pero como no puede ser imparcial, tampoco debería. O sea, también deberíamos tener cuidado. Así como decimos, él está parcializado, también hay que tener cuidado con decir cosas que yo he escuchado, que toda la evidencia apunta al corazón de la moneda, porque eso es derechamente una mentira. Entonces, investiguemos todo lo que haya que investigar, pero seamos cuidadosos y a mí este pedazo en el que aparentemente, y por la conversación que Iván tiene con Josefina Uneus, no hay permiso para escuchar y sin embargo se incorpora en la carpeta, me parece particularmente polémico.
Solo una cosa Dale. más. Tengo 2 o 3 abogados que han escrito. No se puede escuchar sin autorización judicial. Si la prueba se consiguió, si la prueba, la evidencia, lo que sea, se consiguió en ese periodo y los hechos son esos, la fiscalía tendrá otros hechos, digamos. Pero esos Pero si los hechos son como los describe Josefina Uneus y su no defensa, son constituidos de prueba. se tiene que anular, se invalida la prueba. Ok. O la prueba o la evidencia o lo que sea. Se invalida porque fue conseguida sin autorización judicial. Si el punto es que lo malo que de esa prueba que tiene que ser anulada ya nos enteramos todo Chile. Claro, el daño político, Claro. Comunicacional, claro. claro, el daño reputacional ya está hecho, el daño Claro. político ya está hecho, pero Que no debería ser así, pero... que no debería ser. Exacto, pero ahí hay un problema. Ahora, en el fondo del asunto, lo que está en juego en el recurso de amparo. Lo que está en juego en el recurso de amparo entonces es si el procedimiento de la fiscalía ha sido el correcto. Porque podría estar en juego, así como está en juego que el subsecretario Salas le entregó mal las cifras a la comisión mixta sobre una pesquería, y si lo hizo de buena fe o mala fe, también está en juego si la fiscalía de buena fe o mala fe le entrega la información al juzgado de garantía para que el juzgado de garantía acceda a una medida intrusiva, ¿se entiende? Claro. O sea, eso es lo que está de fondo, digamos. Claro. Oye, estas reglas, hoy día está la izquierda, incluso el presidente de la República en cuestión, pero las reglas son para proteger a todos los ciudadanos. ¿Eh? Y hoy día le toca al presidente y a la izquierda, pero el día de mañana las bombas pueden caer más cerca. Por lo tanto, hay que cuidar esto, lo mismo respecto a las filtraciones. ¿Eh? Tú no puedes condenar unas filtraciones y disfrutar otras, ¿cierto? Con todo, estimada Jimena Jara, yo creo que sí hay elementos, más allá de esta discusión en particular, que son extraordinariamente delicados y que terminan en la oficina del presidente de la República. Partamos por un dato que me parece impresionante. Los montos transferidos, ¿cierto?, en el marco del marco de los convenios a Procultura. En los últimos 3 años del gobierno de Sebastián Piñera, 41 millones de pesos, 181, 316, para luego saltar a 3.280 y luego 1.800, donde hay un porcentaje muy importante que está literalmente perdido. No sabemos dónde está la plata. Y eventualmente esto puede haber terminado financiando campañas políticas. Si esa cuestión no es grave, yo no sé qué. Tenemos además evidencia, porque está sobre la mesa, de que Procultura y el señor Larraín, del cual no tengo ningún parentesco, somos una familia amplia, somos una familia muy amplia. Había un libro, ¿no? La Reina y los 800. ¿Eh? Ayer Da la quinita Larraín. comentario al margen, estaba con Está Pablo Larraín. mi el compañera director de Javiera cine. Parada en la calle grabando unas cápsulas para un podcast que hacemos que se llama Poca Calle. Y se me acerca una persona y me dice, le decimos, ¿usted podría aceptar una entrevista? Me dice, pero te voy a responder eso antes. Aclárame una cosa. ¿Cuál es tu parentesco con Alberto. Alberto Larraín? Dije, no, ningún parentesco. Te respondo la pregunta. O sea, pero yo creo que este tema, ojo, yo creo que esto ha impactado muy masivamente a las grandes mayorías. Esto es algo que genera mucha rabia porque no nos olvidemos, dinero para financiar programas sociales. Este es el objetivo. Esto no es para financiar aviones, esto es para ayudar a la gente. Esa es la plata que está perdida. Entonces, Alberto Larraín participó en la campaña, en actos de campaña con el presidente. Estamos hablando no de cualquier ser humano. Y por lo tanto yo creo que más allá de esta discusión legal, porque por supuesto hay que cuidar los procedimientos y las instituciones, creo que hay una evidencia muy importante arriba de la mesa que obliga, al menos políticamente, al presidente a una mucho mejor respuesta de lo que ha hecho hasta ahora. Jimena Jara. O sea, el presidente ha dicho, primero, voy a responder de atrás para adelante. El presidente ha dicho que se tiene que investigar todo lo que se tiene que investigar y que él está disponible para contribuir en que se clarifique lo que tenga que aclararse, y que me parece que es la respuesta que corresponde. No, de ninguna manera él no ha sido el que ha dicho que aquí hay una persecución política, ni que aquí hay ni siquiera se ha referido a si eso fue bien o mal habido. Él ha dicho que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Me parece que esa es la respuesta que se puede esperar de un presidente de la República, del signo que sea. Eso primero. Segundo, efectivamente, o sea, porque este procedimiento puede haber sido bien o mal gestionado y ejecutado, pero evidentemente hay una cuestión de la mayor gravedad. Ahora, de los recursos que se están investigando de Procultura, la gran mayoría no corresponde
a ejecución del gobierno central, de ministerio, sino que tiene que ver con gobiernos regionales. 18% lo primero, lo dijo Pablo claro. Comandari en el respecto. Y la gran mayoría son los gobiernos regionales y concretamente la gobernación, también lo dijo la Paula, de la región metropolitana y del Biobío. Ojo ¿cierto? que pasan por el gobierno central las Sí. autorizaciones. Las autorizaciones, el visado. Entonces, es difícil entender cuál es el entramado y también es difícil de discernir y por eso que esta es una investigación tan grande, saber, o sea, podemos imaginar que ya que la ejecución no fue completada y son tantos los recursos, esa plata se perdió en algún lugar. O sea, eso podemos colegirlo Da tranquilamente. esa impresión. ¿Cierto? Eso podemos colegirlo tranquilamente. Y podemos imaginar también que, ya que no terminó en programas sociales, hubo una finalidad que no conocemos, que pudo haber sido el bolsillo de la Larraín, pudo haber sido una cadena de favores o pudo haber sido eventualmente financiamiento electoral, si es que se encuentra. Y todas las anteriores ¿cierto? también. O todas las anteriores Que lo más juntas. probable. No lo sabemos. Igual hay harta Y entonces, Mm. todo lo que se tenga que investigar, por supuesto que se tiene que investigar. Y a mí me parece que la doctrina del caiga quien caiga, en este sentido, tiene toda la aplicación del mundo. Pero también hay que tener cuidado durante la investigación. O sea, mi único punto es, ya que estamos en un año electoral y que esta cuestión son recursos perdidos, que no sabemos en qué se perdieron, y si se perdieron en una campaña privada o no, tengamos cuidado también. Porque Claro, pero cuando Constanza Martínez dice, y no estoy haciendo un juicio a priori si es bueno o malo lo que dice, pero estoy siguiendo la lógica de sus dichos. Si dice que aquí hay una persecución y que están buscando al presidente una conversación, dice, eso supone que hay un persecutor. El persecutor hoy es el fiscal Cooper. Mi pregunta es, el Frente Amplio, o Constanza Martínez en particular, ¿a qué le atribuye la persecución de Cooper al presidente? ¿Tosudé? Sesgo político. Lo que pasa es que eso quería llegar. Tosudé, que los fiscales se enamoran de su hipótesis, Que si quiere ser famoso. o sesgo político. Y si sesgo político es muy, muy grave, porque en off te dicen que este fiscal es de derecha. Entonces, que un fiscal de derecha, que es su En off te dice gente de izquierda. Digamos. del Frente Amplio. Ya. Y Hugo Gutiérrez en público puso toda la... Yo no le siguió la línea genealógica al señor Cooper, porque es pariente de Alan Cooper, el que estuvo Ya. en el asesinato de Schneider y todo. Entonces, están armando Es de la esa tesis, familia, que no digamos. digo que no sea cierto, pero están yéndose por ese lado, esa derivada. Es que a lo mejor alcanza apellido con el caso de la Larraín. ahora claro. el fiscal puede ser de derecha o de izquierda, pero tiene que ser su pega igual. O sea, Incluso, está obligado por ley a ser objetivo. incluso puede tener una subjetividad. El Claro, que mi problema, pregunta y es a por mí me qué- parece que aquí, justamente por eso es importante lo de Josefina Uneus, porque puede demostrar si hay animosidad o no, si hay objetividad o no en sus decisiones, ¿no? Porque un fiscal puede ser de derecha o de izquierda y son probablemente su mayoría o de derecha o de izquierda y eso no los invalida para hacer su pega, a menos que su pega no esté bien ejecutada. Claro, y no, esa si es por la eso cuestión que hay que la mirar. pregunta no me la puede responder Constanza Martínez, pero me gustaría saber cuál es la línea, cuál es la sospecha que tiene de alguna manera. Es que en público no lo van a decir. No, pues por eso te Ya, digo. sí, ya lo habrían dicho. Pero es que si ya hay un fiscal que anda buscando al presidente, y esa es la hipótesis, es grave, porque Ahora- si andar buscando al presidente significa andar tratando de inculparlo en algo por la cual aún no tiene pruebas. Hernán Larraín. No, yo creo que esta conversación está derivando en algo que, entre comillas, el Frente Amplio está empujando explícita y tácitamente, ¿cierto? Cuando dijo la tesis del espionaje político, ¿cierto? Esto fue una declaración pública del Frente Amplio. Y es una frase del recurso de amparo también, ¿eh? Que, De sí. Josefina Uneus. Y les quiero decir que todos sabemos lo que se está haciendo detrás de esa declaración es poner en duda, a través de literalmente una una cosa falsa, porque institucionalmente en nuestro Estado de Derecho existe la facultad para que un fiscal vaya a tribunales y solicite esta atribución, que fue lo que ocurrió aquí. Espionaje es cuando se hace fuera de la ley. Entonces, el Frente Amplio lo que hace es distorsionar la realidad, debilitar las instituciones, incluso atacar a los medios de comunicación, cuestión que también hizo en su declaración. Aquí, en esta mesa, la presidenta del Frente Amplio se deshizo en explicaciones. Yo creo que es extraordinariamente delicado hablar y señalar que el fiscal tenga una u otra tendencia política y no observar los hechos, las evidencias y las pruebas. O sea, con el mismo entusiasmo que defendí las reglas, quiero decir de que la deriva
¿cierto?, de la intencionalidad política, nos hace esconder todos los hechos que están sobre la mesa, que son extraordinariamente graves. Yo creo que sí, yo creo que es un error político, como lo digo muy responsablemente, creo que es un error político decir que esto es una persecución política, porque evidentemente que aquí hay recursos que están siendo investigados. Porque Pero sí además creo- lo que ha dicho cada político investigado, sea del partido que sea, digamos. pero asimismo creo que, lo hablaba ayer con un ex fiscal connotado, como falta mucha información, ¿no? Lo que sabemos es que se pidió la intervención del presidente de la República y el juez estimó que la evidencia era vaga. No había razón para sospechar que el presidente estuviera de ninguna manera implicado, por lo tanto negó el recurso. Eso es lo que sabemos. Pero también sabemos que falta muchísima información y que la línea puede ir para cualquier lado. Entonces, como no sabemos, esto es parecido a lo que pasó en su momento en el caso Penta, que empezó por unos casos y terminó en otros. Entonces, esperemos a ver qué está pasando. Y ahí yo sí creo que es súper importante la responsabilidad de los actores políticos de no minar la credibilidad de un poder del Estado. Si la acción del fiscal Cooper es inadecuada, entonces efectivamente tienen que remover a ese fiscal y poner a otro que sin embargo tiene que seguir investigando en las líneas que ya Cooper ha investigado. Pero tenemos que confiar también en las instituciones. Ahora Y- Valencia está en tamaño problema, porque si lo deja hay un problema, si lo saca también tiene problemas. Hay que tener que elegir entre lo malo y lo menos malo. Yo creo que va a esperar el resultado del recurso de amparo, ¿no? Sí, pues. Parece Que sensato. tampoco puede ser definitivo en términos Determinante. del apoyo, claro, determinante si lo saca o no. Pero claro, si lo saca se le va a venir la oposición encima, porque van a decir, bueno, sacaron a Cooper que está investigando al presidente y ahí va a venir todo el tipo de locuraciones al respecto. Entonces, digo, no me gustaría estar en los pies de Valencia. Oye, Hernán Larraín. no, dicho todo lo Los zapatos, anterior, perdón. el recurso de amparo, el teléfono, el nombre de quién estaba, ¿dónde está la plata que iba a programas sociales? Perdónenme, o sea, solo una cuestión de foco, porque, Follow the money. por supuesto, ¿dónde está la plata? Hay plata de todos los chilenos Y harta. que estaba destinada a ayudar a los chilenos más desfavorecidos. ¿Dónde está ese dinero? Esta es la pregunta que, más allá del teléfono, del plazo, del DICOM, ¿dónde está la plata? Y yo espero que nuestro sistema judicial nos ayude a aclarar eso, que se devuelva la plata. Por favor, volvamos a lo más, y que los responsables de haber intentado hacer cualquier cosa, no sabemos, eventuales delitos, cumplan, ¿cierto?, con las penas correspondientes. En el camino discutamos todos los ángulos y los vértices, pero eso es lo sustantivo. Oye, esto va a seguir siendo tema, por cierto. Me mandan en el WhatsApp colaborativo unas declaraciones de Rodrigo Mundaca, el gobernador de Valparaíso, que es más bien cercano al Frente Amplio, ¿no? Sí, Criticando independiente fea. al vicepresidente Elizalde, diciendo que, por lo menos en Valparaíso, esto es válido para Valparaíso, dice, de las 94 operaciones de Procultura, 72 son transferencias del gobierno central, 18 de gobiernos regionales y solo 4 a municipios. Ah, Eso es lo que dice el gobierno regional de Valparaíso. como diciendo, ustedes No es lo que ustedes les dicen- pasaron las lucas. No es lo que dicen en la moneda. Y de Claro. hecho, cuando ves la plata por regiones, la gobernación metropolitana y la del Biobío son las que más plata pasaron. Sí. Que es los datos que daba. De ahí surgen los datos que daba Hernán hace un rato. El caso de Procultura va a tener interesantes acontecimientos en lo que sigue, particularmente por lo que es el Quique, las decisiones del fiscal Ángel Valencia y lo que pasa en la Corte de Apelaciones de Antofagasta después de los alegatos de hoy. Yo creo que no va a salir hoy día, pero luego. O sea, te la compro la disyuntiva de Valencia. Ahora, si el recurso de amparo se falla en favor de Josefina Uneus, Valencia tiene una razón para sacarlo. Exacto. Porque eso querría decir que él actuó fuera del marco de la ley y por lo tanto no puede seguir. Le O sea, permite es grave, sacarlo grave, con una, claro. permite sacarlo con una razón muy de peso. Y se va a venir la oposición con todo. A criticar Vamos a ver, intervención. exactamente. Vamos a ver qué pasa en este asunto, porque la verdad es un dilema. Hernán Larraín comienza con las recomendaciones de hoy. Oye, no solo partió tristemente Pepe Mujica, también ha muerto un chileno, Felipe Schoenberg, 48 años, extraordinariamente joven, intelectual, académico de FARU BD, Una muerte muy sorpresiva, entiendo, ¿no? brutal, entiendo que es un paro cardíaco, fuera de todo pronóstico. Así que primero a sus cercanos, a su familia, un gran abrazo, a FARU BD también, una comunidad que está triste.
Y en este momento de dolor yo quiero recordar, entre muchos trabajos de Felipe, que, quiero decir, desde un liberalismo increpó a las distintas derechas, ¿cierto? Por sus convicciones, pero también por sus fragilidades, por sus inconsistencias. Lo hizo, y lo recordaba ayer, Cristian Valenzuela, destaco el punto, le pegó a Chile Vamos por buenas razones, le pegó a los libertarios por buenas razones y también a republicanos, y eso creo yo es muy valioso. Lo que yo quiero recomendar es uno de los trabajos que hizo Felipe, se llama El Octubre Chileno, Reflexiones sobre Democracia y Libertad, que junto a Benjamín Ugalde y Valentina Verbal editaron y invitaron a un grupo bastante transversal de personas a reflexionar qué nos pasó en ese momento de la historia. Y yo creo que sobre ese momento de la historia falta todavía mucha reflexión y este trabajo de Felipe junto a otros coautores es muy valioso, así que un gran abrazo para toda la gente que lo quería. Estaba trabajando en la UDD, ¿no? Así es, Felipe académico de la UD. Columnista más. Muy inteligente. Sí, pues, muy, No, muy inteligente, muy gran agudo. participante del debate, sí. Y además, de una manera, de una forma humana, donde esas personas que pueden decir cosas extraordinariamente agudas, incisivas, pero encontrar en el otro, ¿cierto? A alguien que escuche, porque había en él una profundidad y no pequeñez, sino al contrario. Una cosa muy valiosa. Buen recuerdo. Jimena Jara. Oye, quiero recomendar dos cosas. Una, un documental de Emir Kusturica, o Kusturica, como decimos acá. El Pepe, Una Vida Suprema, que es un guiño. ¿Le hizo un documental? ¿Sí? Que es un guiño, por supuesto, porque A Life Supreme es un guiño a A Love Supreme La de canción. John Coltrane, El álbum de- el claro, tremendo sí, pues. álbum de John Coltrane. Entonces tiene un nombre que ya es estupendo, musicaloso, y en el que entrevista a Pepe Mujica largamente y lo sigue en su vida desde hace unos 3 o 4 años, si no me equivoco. Está en Netflix. Es bueno si usted quiere conocer algo más de cómo vivía el Pepe Mujica. Y un libro, El Águila y el Cóndor, descubriendo a Chomsky y Mujica, de Saúl Alvidres, que es una serie de conversaciones entre Noam Chomsky y Pepe Mujica. ¿Tú crees que se quedó a Son alojar súper en la interesantes, se quedó a alojar y se preguntan, o sea, como el autor, que es bastante insoportable, digámoslo. Como Chomsky. No, el autor del libro. Y Chomsky también. Saúl Alvidres, que es un mexicano que de alguna manera se las arregla para tener a Pepe Mujica, Noam Chomsky en diálogo y sin embargo hablar de él. Pero a pesar de eso, logra reunirlos y tener una serie de conversaciones Qué en las que buena. hablan de la vida, del liberalismo, Oye, hay una de foto- la democracia. Hay una de- foto de los dos increíble que Tiene salen muy en buenas en fotos. el Volkswagen. Chomsky, Chomsky se sube y al Pepe Mujica. Volkswagen. Y los Pero dos son como los viejos los Muppets. se parecen, de hecho. ¿Tú crees que Chomsky, que lo han dado por muerto varias veces, está vivo? Sí. Tiene Tienen- 7 años más que Pepe Mujica. Claro. Pepe Mujica habría como en 5 días más y iba a cumplir 90. 90, Claro. claro. Qué buena. Entonces, un buen trabajo. Lo compré ayer el libro, hoy día lo vi en PDF online. Usted cómprelo, por supuesto, yo no estoy diciendo que lo vean gratis Sí, online, pues ya. pero está disponible, entonces es un trabajo que vale la Todo pena. sea por la difusión cultural, de ¿cierto? ¿Y el derecho autoral? No, el por eso derecho de dije, yo lo compré, intelectual. Ah, yo ya. lo compré, Ok. lo vi circular, pero yo lo compré. Y los que vayan al País Vasco vayan Después a dicen, apoyen a los escritores. Oye, ¿ah? los que vayan al País Vasco vayan a Mujica, el pueblo Mujica, donde vengo yo y don Mi Pepe. pueblo. Ah, a Mi propósito, tú no eres, como Hernán no es pariente de Alberto, tú no eres pariente de Pepe. No. El primer Mujica que llegó en el barco con Colón y yo ya conté acá que Ah. era un infeliz de aquello, un pato malo. Como la mayoría de los que estaban Pato malo. Eso explica en una tantas cosas. aventura Algo sin tan destino. raro en esas carabelas. Vean esa Exacto. película Todo calza 1492 pollo. y hay una canción de hecho que se llama Mujica porque era el más malo del barco. Pero Ah. dicho esto, cuando Pepe Mujica No fue era, a un malo, España, no era un malo más o menos, era claro, un no, rotundo. malo. Malo Pedro rotundo. Sánchez, De males. Pedro Sánchez entiendo, no me acuerdo si debe haber sido Pedro, lo llevó al pueblo. ¿Ya? Y estaban todos, y claro, tiene el tipo que todos se parecían a Pepe Mujica, no sé, pues sí, es como normal parecerse a alguien. Pero él llegó al pueblo y fue a Mujica. Yo cuando fui al País Vasco no fui a Mujica porque encontré que eso de los apellidos no me gusta seguir la pista, pero ahí leí mucho del pueblo, un pueblito chiquitito en el País Vasco, en Bilbao, San Sebastián. Y ahí era don Pepe Mujica. Hay más Mujica en Uruguay que acá. De hecho había un jugador de fútbol que se llamaba Mujica. Acá son menos, pero a Uruguay llegaron hartos. Por el Atlántico me imagino. Mira qué loco. Mm. Con Enrique Quique Mujica, no Pepe Mujica. Con Hernán, no Alberto Larraín. Gracias. Y con Jimena, que todavía no le No, encontramos. Lucho. No Lucho Jara. Claro. Buena. Jimena, no Luis Jara.
Gracias por la conversación de hoy. Que tengan un estupendo jueves. Buenos días. Chao. Buen día. Buen fin de.